Si la ansiedad te vence, si los nervios te vencen, si eres o has sido víctima de malos tratos, en Rapaces que Sanan, con terapeutas como Apache, que es el que tengo en mi puño, te damos ese empujón para que vivas con equilibrio emocional y en total libertad, sin miedos y sin nervios. Siempre que quieras, de Cheno Graos. La saga que ha conquistado miles de corazones ahora puede ser tuya. Adéntrate en un mundo donde las palabras despiertan tus sentidos. Historias cargadas de pasión, misterio y deseo. Donde lo prohibido cobra vida y cada elección puede cambiar tu destino. Disponible en librerías y las principales plataformas digitales. Pronto Ricciardi, dígame. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Quiere que vaya a verte en tu pizzería? Claro que sí, cariño. Enseñarme el menú, la decoración y hacer una pizza conmigo. Perfecto. Si tú también quieres hacer una pizza conmigo, enseñarme tu local y que vaya a verte, llama a este número, a este correo. Te esperamos en Pizzeando con la Ricciardi. Music licensing reimagined. Granada ya echaba de menos una tienda de audio profesional como esta. Sonido Granada. Altavoces, micrófonos, DJ, podcast, iluminación. Gran variedad de artículos a precios increíbles, con la mejor atención al cliente. Y aquí, en Granada. Sonido Granada. Alquiler, venta e instalaciones de sonido e iluminación. Les esperamos en el Polígono Tecnológico de Ojíjares, naves 37 y 38. Más información en www.sonidogranada.com. No te rindas, por favor. No cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. ¡Ay, qué buena está la carne! Oye, mira que te diga, la hamburguesa más sabrosa, la hamburguesa más salerosa, la más graciosa, la tiene en Burger 88. Una hamburguesa con 2 huevos, o con uno, lo que más te guste. Y no te olvides de pedir nuestras papas que quitan el sentido. Burger 88, Burger 88, yo no te lo reprocho. Bienvenidos al parque comercial más grande de la ciudad. Ocio, diversión, gastronomía, deporte, moda, decoración, cine. Un lugar de encuentro y experiencias para toda la familia. El lugar donde quedar, el lugar donde quedarte. Granaíta.
Beat Street, tu taller de confianza, donde te sentirás como en casa. Presupuesto sin compromiso. Precios económicos. Beat Street, tu taller mecánico. Coche de sustitución para que sigas a tu ritmo. Beat Street, 626 12 50 84. Bueno, pues la Casa de los Tiros es uno de los 3 museos que tiene la ciudad de Granada, que tiene la Junta de Andalucía en Granada. Tenemos el Museo de Bellas Artes, que está en la Alhambra, tenemos el Arqueológico, que está en el Albaicín, y aquí en el Realejo, la Casa de los Tiros, que no por llamarse de los Tiros, y ahora os contará el director por qué se llama así, y entraremos en detalle en su sala y en su historia, que es un palacio del siglo XVI, pero lo más interesante es que es un museo distinto, es un museo donde vamos a disfrutar de pintura, vamos a disfrutar de barro antiguo, de imágenes del siglo XIX, del siglo XX, de cartelería, pero es un museo que se va a meter profundamente en la historia de Granada, es un museo identitario de cosas granadinas, de elementos granadinos, por tanto es un museo que puede disfrutar cualquiera que venga, de cualquier sitio del mundo, pero especialmente yo se lo dedico y quiero invitar a los granadinos a que vengan y lo disfruten. Pues muchas gracias, Emilio, por abrirnos las puertas de este maravilloso edificio de la ciudad de Granada. Y bueno, me gustaría que nos contaras algunas cositas en torno al edificio y sobre todo aquí, a lo que puedo ver, estas placas conmemorativas a estos importantes personajes de la ciudad. ¿Qué podrías decirnos? Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por acudir al museo. Y quería comenzar por lo que seguramente todo el mundo se pregunta, que es el nombre de la Casa de los Tiros. La Casa de los Tiros se denomina así porque en su fachada, en las almenas que coronan la misma, se disponen unos mosquetones, unas armas de fuego, unas réplicas de la Edad Moderna, que hizo que el pueblo de Granada lo conociera de manera, no sé, como popular, como Casa de los Tiros. Entonces, de ahí viene ese nombre. Hay gente que piensa que es porque tiene algunos disparos en la fachada o similar, pero no tiene nada que ver con eso. Dentro se encierra una casa dedicada a la cultura, no solo el museo, porque también tiene un archivo interesantísimo sobre temas granadinos, la hemeroteca provincial, una biblioteca especializada en temas granadinos también interesantísima y única. Y digamos que es un museo con muchísimas colecciones, con muchos museos dentro, tiene cerámica de Facalauza, tiene pintura, tiene grabados desde el siglo XVI en adelante, y todos tienen en común el estar dedicados a desentrañar la historia, la cultura y la identidad de nuestra ciudad. ¿Cuándo comienza la historia de esta dedicación a la cultura de la Casa de los Tiros? En 1921. En esa fecha tenemos una serie de placas aquí en el zaguán que recibe a los visitantes. En esa fecha se hizo entrega al Estado de la casa para que se constituyera aquí un museo, un archivo y una biblioteca dedicada a las cuestiones granadinas. Antes había pertenecido la casa al Marquesado de los Campotejas, que tenían también la tenencia del Generalife, era la alcaldía del Generalife. El Estado y la monarquía pleiteó durante casi 100 años con esta familia nobiliaria para obtener la gestión de este monumento y estos palacios de verano de los sultanes nazaríes. Una vez pasamos el zaguán de acceso principal al edificio, nos encontramos con un precioso patio, un patio que está presidido por una serie de columnas, unas columnas que tienen capiteles nazaríes de acarreo, no estuvieron aquí en origen, sino que se fueron
trayendo de otra serie de parcelas que fueron las que constituyeron la Casa de los Tiros en su primer momento. Gil Vázquez Rengifo comenzó a comprar una serie de viviendas de época nazarí cuando llegó a Granada. Se especula con que también en esta zona hubiese una mezquita, y esa mezquita también fue adquirida por Gil Vázquez Rengifo. Se reordenó todo y se convirtió en el conjunto actual. Principalmente erigido en el siglo XVI, pero tiene una serie de reformas en el siglo XVIII, y a principios del siglo XX, cuando fue cedido al Estado, comienza un proceso de restauración muy rotundo, que fue realizado por un arquitecto llamado Wilhelmi, bajo el consejo de Antonio Gallego Gurín, y lo que vemos actualmente es fruto de toda esa serie de adiciones y de cambios en el edificio. A principios del siglo XX se regularizó de manera muy notable este patio, se ordenó y se armonizó. No todas las ventanas estaban actualmente como las vemos, tampoco existía aquel frontal de la fachada con esas pilastras. Eso es obra de principios del siglo XX. Son muy interesantes y por eso son también diferentes los capiteles. No vemos ninguno similar porque fueron cogidos no estaban hechos para este proyecto en concreto, y tienen una labor preciosa de talla, y nos podemos deleitar durante la visita en ellos. Estas columnas que hay aquí, más poderosas, más altas, sí son todas iguales y precisamente están realizadas en el siglo XVIII. En aquella época, el marquesado de los Campotejar pasó a manos de linaje italiano, genoveses, porque el linaje del marquesado de los Campotejar, que era conocido como los Grana Venegas, se extinguió la línea masculina y la femenina emparentó con una serie de familias nobiliarias genovesas. Granada tuvo mucha relación precisamente con Génova, no solo esta cuestión es privativa o relacionada con la Casa de los Tiros, sino que hubo muchos mercaderes establecidos en la ciudad y hubo una relación muy fluida entre ambas ciudades. De modo que en ese siglo XVIII la modificación que tuvo la Casa de los Tiros se realizó en este zaguán monumental, este antepórtico del patio, y también con la escalera principal de acceso al museo y al edificio, que la visitaremos a partir de avanzando en nuestra visita. La escalera está cubierta con una bóveda, como comentábamos, del siglo XVIII, una bóveda monumental, una cúpula, que está decorada con estuco y, bueno, de esa época. La magnitud es tremenda en comparación con la escalera original, que es del siglo XVI, que ahora intentaremos grabar y tiene un tamaño mucho más humilde, más pequeñito. La escalera se decora con una serie de retratos de la dinastía de los Austrias, una serie de retratos que perteneció a los Campotejar, al marquesado de los Campotejar, y estaba ubicada en el Generalife. Cuando esta familia tiene que ceder el Generalife al Estado y entra a gestionarlo esta institución a través del patronato del Generalife, esta serie de retratos pasa a la Casa de los Tiros. La Casa de los Tiros también se gestionó por el patronato del Generalife hasta que el patronato de la Alhambra y el Generalife se unifican.
y después de ese momento la Casa de los Tiros pasa a ser gestionada por la Comisaría Regia de Turismo. Como decíamos, fue la primera oficina de turismo de Granada y sirvió para recibir a los visitantes que acudían a nuestra ciudad y presentarles la ciudad. De modo que esa vocación de explicar al visitante qué es Granada, qué es la cultura de Granada y qué es lo que nos caracteriza, viene de ese uso principal, de acoger a los visitantes y decirles somos esto, Granada y su cultura. Es toda esta serie de episodios que se explican en las salas del museo. Cuéntanos, Emilio, estamos aquí en el Salón de la Cuadra Dorada, uno de los lugares más importantes del edificio, y nos gustaría saber cuál es su historia. Como bien dice, es la sala más destacada del edificio, es un lugar único, en mi opinión. Es uno de los alfarjes decorados más espectaculares de nuestro país. De la época del Renacimiento, pues yo me atrevería o por lo menos en mi opinión el más destacado que se conserva en España. Es un gran desconocido para la mayoría de los granadinos, y todo el mundo cuando franquea las puertas de la sala se queda admirado. Es un lugar maravilloso. Su nombre, necesario aclarar la significación. La cuestión de cuadra está relacionada con el carácter cúbico del espacio, pero también a una nomenclatura que en el siglo XVI, en la Edad Moderna, era muy utilizada para las habitaciones en aquel momento. Es una palabra polisémica que también se utilizaba para designar las manzanas urbanísticas, pero en este caso designa la sala principal del edificio, y digamos que era o se especula con que pudiera ser una especie de salón del trono de los Granada Benégar o el marquesado de los Campotejas. Estamos ante un tablero de ajedrez que nos cubre, ¿no? Está estructurado con una serie de vigas que además están decoradas con el lema de la casa, que es el corazón manda. Una espada y un corazón. Lo podemos ver en cada una de las vigas. Y alude, es un lema muy estudiado y no se ha llegado a un consenso sobre el significado estricto del mismo, pero sí que alude a una cuestión muy relacionada con esa vertiente militar del personaje y con su calidad espiritual y humanista. Eso está clarísimo. También puede ser un elemento protector, ¿no?, que era muy típico en las casas del siglo XVI. Entonces era como, si entras a esta casa tienes que respetar a los moradores de la misma. Y es muy particular también la decoración de los murales, porque apareció con la restauración de la década de los años 90. Hasta ese momento estaba cubierto por unas telas rojas de terciopelo, y cuando se inició la restauración aparecieron estas pinturas murales de finales del siglo XVI que son alusivas a la lucha contra el Imperio turco. Digamos que en aquel momento la sala y la casa se puede datar en torno a 1530, y en aquel momento se estaba produciendo la lucha entre los dos imperios más preponderantes del momento, el Imperio hispánico y el Imperio turco. Y digamos que Gil Vázquez Rengifo quería representar en este salón áulico su total apoyo al emperador, a Carlos V. Y una cuestión que no quiero dejar atrás. Desde su creación, las mujeres han tenido un papel muy destacado en la Casa de los Tiros, y en las paredes se disponen 4 tondos que están dedicados a figuras femeninas guerreras y poderosas, que vencieron en algunos casos con sus huestes a ejércitos liderados por hombres,
Pentesilea, la reina de las Amazonas, Semiramis, una reina siria, Judith, que le cortó la cabeza a Holofernes, y Lucrecia Borgia. Así que desde aquel momento creo que la Casa de los Tiros también ha tenido un lado femenino muy destacado, a pesar de estar dedicado a las armas y a lo bélico. Nos encontramos ante la escalera original del edificio, la que da acceso actualmente a la visita al museo, en mucho más de unas dimensiones muy monumentales. Como decíamos, era del siglo XVIII y se diferencia de una manera notoria en escala a la que en origen proporcionaba el acceso a la Casa de los Tiros en el siglo XVI. Esta escalera fue descubierta durante las restauraciones realizadas en la década de 1990 y felizmente aparecieron estas pinturas alegóricas dedicadas a las virtudes teologales que son capitales para conocer en profundidad cómo estaba constituido el edificio y se pueden contemplar desde la puerta de acceso a la primera sala del museo, la sala número 1 dedicada al paisaje granadino. Una de las obras más interesantes, a mi juicio, que podemos contemplar en esta sala es uno de los primeros escenarios urbanos que se pinta por un español al estilo de los británicos. Su autor es Luis Muriel, un autor nacido en Málaga, que era un pintor escenógrafo y que empieza a pintar al estilo de David Roberts. Vemos una cuestión muy relacionada con lo que se llama el costumbrismo, pintar las tradiciones, pintar los tipos populares que poblaban la ciudad en aquel momento. En este caso vemos un mercado que se ubicaba en la plaza de Virrambla. Estos cuadros además nos sirven tienen un valor documental tremendo para saber cómo era la ciudad en aquel momento. Aquí, por ejemplo, vemos una de las zonas de la plaza de Virrambla que actualmente no existe y la altura de esos edificios. Y vemos como, de manera muy inmediata, como ese artista Luis Muriel toma esta nota del terreno mismo, como él anota aquí a lápiz. Esta obra es de 1834 y, a mi juicio, es el inicio del paisaje por parte del paisaje urbano, o la representación de la ciudad por parte de los artistas españoles. Y bueno, parece ser que esta portada que tenemos aquí nos suena bastante, además, al Maristán. Cuéntanos un poco. Bien, el Maristán, que actualmente se ha restaurado felizmente y se ha podido poner a la visita del público, pues la fachada perdida del mismo fue representada a finales del siglo XIX por Rada y Delgado, y en ella tenemos un documento precioso para hacernos una idea de cómo estaba montada, y también nos habla de una cuestión particular, de cómo la arqueología estaba ligada también a la capacidad artística de los distintos arqueólogos. Se estudiaba la historia del arte y la arqueología en aquel momento por igual, y hay personajes como Gómez Moreno que aunó ese conocimiento amplísimo, sapientísimo. La verdad es que hoy en día, con la cantidad de recursos que tenemos accesibles a través de Internet, esta serie de sabios iban recogiendo todo este patrimonio que se estaba perdiendo. Era un patrimonio prácticamente en ruinas que ellos querían atrapar en el tiempo para poder estudiarlo y transmitirlo a las generaciones posteriores. Es el comienzo de la protección del patrimonio, y digamos que esta obra es muy singular en ese sentido. Actualmente se puede, una reproducción en la visita del Maristán se puede apreciar
en el felizmente recuperado monumento. Y cuéntanos, Emilio, aquí parece ser que podemos ver la Granada de antaño, ¿no? Como comentaba anteriormente, en el siglo XIX se empiezan a realizar grabados de la ciudad por artistas extranjeros que querían captar una ciudad tan peculiar para ellos como Granada en ese momento y transmitirla al público de aquella época. Digamos que en el siglo XIX los grabados eran mitad veraces y mitad inventados. David Roberts, al que aludía anteriormente, el autor de esta estampa, y en ella digamos que las magnitudes del edificio nos pueden llevar a creer que esto no existía en ese momento. Estamos hablando de la calle Reyes Católicos. El escenario actualmente no tiene nada que ver, pero sí que nos sirve para documentar edificios perdidos. Por ejemplo, el que está en la torre que vemos era la torre del convento del Carmen, que después alberga nuestro ayuntamiento y refleja también cómo era esa calle antes de hacer el embovedado, de cubrir el río, con lo cual, bueno, hay que juzgarlo siempre con su capacidad documental, hay que siempre ponerla en solfa porque nos ayuda en muchos sentidos, pero hay que estar atento a las trampas que ponían estos artistas. Y bueno, esta sala nos puede recordar un tanto a la Alhambra, ¿no?, en ese estilo orientalizante. Cuéntanos un poquito más. Bien, dado que el museo está en gran medida dedicado a la Granada del siglo XIX, una de las cuestiones más relevantes en esa época y por la que eran atraídos los viajeros a la ciudad era la Alhambra. La Alhambra fue un episodio cultural fundamental para Occidente. La Alhambra era un lugar de visita ansiada por toda la gente de cultura y digamos que creó una moda en torno a la ciudad e incluso a España. Digamos que era una de las paradas obligadas. Y generó, o fue un episodio muy importante dentro de una tendencia denominada orientalismo. Los occidentales en el siglo XIX buscaban otros mundos, buscaban otra época. El mundo estaba cambiando, la edad contemporánea estaba dejando atrás el pasado y los intelectuales y la gente formada, los burgueses, tenían una cierta melancolía por todos esos tiempos que dejaban atrás, de modo que buscan otros mundos y el orientalismo, lo oriental, era uno de esos mundos ansiados por estos personajes. Dentro de esta pasión por lo oriental, España era un lugar muy peculiar porque estando en Europa, muy cerca, podía visitarse una cultura y un periodo histórico que era solo visitable o bien en España o bien en Asia o en África. Entonces era muy particular por esto. De hecho, esta cuestión fue fundamental para la estética y la historia del arte y la historia de la literatura en ese momento. De modo que en la Casa de los Tiros dedicamos 2 salas a ese momento tan particular. En esta primera podemos disfrutar de un suelo de mudéjar con las características típicas nazaríes, un suelo muy interesante que procede de la Casa de los Infantes y una serie de elementos de época islámica, tanto cerámica como una arqueta, como capiteles que son provenientes del Museo Arqueológico y también una espada que es una copia, no un elemento original, es una copia de una de las distintas espadas nazaríes que se conservan, en concreto del
del Museo del Ejército para que el visitante pueda hacerse una idea de la significación de esta tendencia o de este movimiento cultural orientalista. Y bueno, Emilio, aquí por lo que veo también hemos dejado un espacio al evento más esperado por los granadinos, que es el Corpus. Efectivamente, una de las colecciones más interesantes del museo es la colección de carteles, y la mayoría de ellos, o gran parte, está dedicada a anunciar el Corpus. Digamos que el museo puede considerarse en cierto modo como un museo de historia de la ciudad, ¿no? Aunque no se denomina de este modo, y tiene una cantidad de documentación ingente relativa a nuestra historia, y dentro de esta documentación los carteles son fundamentales para el conocimiento de la vida de la ciudad, porque nos habla de una serie de cuestiones, de tradiciones, de nuestras fiestas, que son muy relevantes para conocernos. Y además tiene la particularidad de ser estéticamente bellísimo. En 2021 se llevó a cabo una labor de restauración y de conservación y ordenación de esta colección, y se pudieron disfrutar en una exposición de carteles de la Casa de los Tiros. Y los más relevantes son los que diseñó y llevó al cartel José Carazo. Y este que tenemos aquí es maravilloso. Habla de esa tendencia orientalista de la que hablábamos anteriormente, que se desarrolla desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, siempre están los motivos orientales. En él se representa el jarrón de la Gacela, de la Alhambra, y dos figuras vestidas ataviadas con esas características orientales. Y en ellos son también muy atractivos la tipografía, el diseño tipográfico. Y también nos habla de la Escuela Granadina de Pintura, porque los carteles del Corpus se desarrollaban a través de un concurso y se presentaban los mejores pintores de la ciudad, con lo cual tenemos una de las manifestaciones gráficas más interesantes de aquel momento, el tema de los carteles del Corpus. Y en nuestros almacenes pues se guardan gran parte de ellos, al igual que en el archivo histórico municipal del ayuntamiento, que también quiero destacar la calidad de sus fondos. Y aquí nos encontramos en esta sala tan curiosa, donde todos estos viajeros que eran atraídos por el exotismo de Granada venían a esta ciudad. Cuéntanos un poco. Bien, cuando la Casa de los Tiros se abre mitad museo, mitad oficina de turismo en 1929, gran parte de sus salas eran salas ambientadas. Eran unas salas con mobiliario de época, con cuadros de época montados con la intención de dar al visitante la idea de transportarse en el tiempo y estar visitando un lugar de una época concreta, ¿no? Eran lo que denominamos los que nos dedicamos a los museos, un museo de ambiente. Es una cuestión que los ingleses inventaron, le llamaban con un término period room, habitación de época. Entonces, en 1929, Gallego Burín dedicó gran parte de la sala a hacer estas ambientaciones, que no estaba reconstruyendo ningún escenario concreto con datos fiables desde el punto de vista de la documentación histórica, sino que simplemente querían aportar al viajero esa cuestión rememorativa de hallarse en un lugar de otro momento. Y uno de esos momentos de gran importancia para la ciudad era el de la visita de Washington Irving, que fue un personaje capital en la difusión de la ciudad de Granada y de la Alhambra y en iniciar la fama de nuestra ciudad. Entonces, esta sala, dedicada actualmente, titulada a los viajeros, anteriormente se titulaba de Washington Irving, y se quiere mostrar al visitante
un interior burgués del siglo XIX, con una serie de mobiliarios que sí es original, como esta cama de época fernandina, o un bidet muy particular que tenemos, o este biombo, o un tocador. Digamos que es un lugar curioso, un lugar interesante, y cuando el museo se reformó allá por el año 2000, se quiso dejar testigo de cómo era en 1929 el mismo. Y aquí nos encontramos en una sala que nos puede resultar familiar por todos los elementos que encontramos, y una sala pues dedicada, ¿no?, en este caso a la cerámica granadina. Sí, esta sala digamos que es la más parecida al museo cuando se abrió. Está ambientada como si fuera una cocina de aquel momento, para que los turistas pues vieran una cocina tradicional, típica granadina. La cerámica de Fajalauza es fundamental para la artesanía de nuestra ciudad, una de las señas de identidad más propias de nosotros y de los granadinos, y tenemos una colección bastante interesante. Las cosas metálicas, la tradición de los barros granadinos, que actualmente ha sido puesta en valor a través de una exposición en el Patronato de la Alhambra, y gran parte o muchas piezas de esa exposición eran del Museo Casa de los Tiros. Eran unas figurillas que se utilizaban como souvenir y se distribuían para esos viajeros de los que venimos hablando, y representaban pues tipo majos, bandoleros, cuestiones como muy en boga en ese momento, pero también imaginería religiosa de la devoción popular. También tenemos una colección muy interesante de relojes, antiguos o de tejido. Por ejemplo, aquí está representada los tejidos alpujarreños tan famosos y tan particulares en nuestra cultura. Digamos que esta sala engloba o es representativa de una cuestión muy interesante del siglo XX, la década de los años 20. La artesanía en aquel momento era una cuestión muy reivindicada por los hombres de la cultura. La tradición se intentaba recuperar y que sirviera para avanzar. Digamos que era una idea muy enfocada también a la recuperación del comercio. Hay que tener en cuenta que al ser oficinas de turismo también podían difundir estas tradiciones y estos talleres que en aquel momento se van a promocionar mucho por el gobierno y desde la Patronato Nacional de Turismo. Y esta sala, pues digamos que es muy interesante porque es como una especie de cápsula de ese momento de inicio, de cápsula en el tiempo que se transmite de cuando empezó la Casa de los Tiros a ser lo que es. Y bueno, esta sala dedicada al costumbrismo, podemos ver algunas imágenes también de esta gente que poblaban Granada en el siglo pasado. Cuéntanos. Bien, una de las cuestiones más buscadas por los que se acercaban a nuestra ciudad, al margen del pasado monumental, del pasado islámico, era el de ver a un pueblo que para los foráneos, para los europeos de tradición, sobre todo anglosajona, era muy particular. España era vista como un lugar remoto, allí escondido detrás de los Pirineos, y la forma de ser, las tradiciones, la forma de vestir era también una forma de transportarse en el tiempo y venir a España y ver la autenticidad de nuestro pueblo, pues era uno de los objetivos de esos viajeros. De tal modo que se representaban, se dibujaban primero y después también se difundían por medio de grabados.
y digamos que una de las cuestiones más particulares pues era la forma de ser o la forma de vestir o las tradiciones del pueblo gitano, y digamos que no solo para los viajeros, posteriormente los pintores o los artistas españoles recurrieron mucho a ese tipo de inspiración y de iconografía en una diversidad de formatos que está representada en esta sala. Pintura al óleo como esta de Manuel Ángeles Ortiz, que es de principios del siglo XX. También tenemos una serie de barros. Al margen de los grabados, me interesa mucho destacar la colección fotográfica. Aquí tenemos representado una cantidad de tipos populares como el famoso chorrojumo, que fue modelo de Mariano Fortuny, y bueno, también se representa, tiene un carácter documental y etnográfico, antropológico, muy destacado, porque podemos ver a los moradores del barrio de Sacromonte en su escenario propio. Hay algunas fotografías que son más de estudio, más tipificadas, menos realistas, pero otras que sí nos muestran a nuestros antepasados tal y como eran. Y en nuestra colección el archivo, el carácter de centro de documentación del archivo de la Casa de los Tiros es fundamental para el estudio de la historia y la cultura de nuestra ciudad. Me interesa destacar sobre todo en esta sala la fotografía de un fotógrafo denominado Ayola, que representa de manera muy directa el carácter de los personajes, la dimensión humana, de la mirada. Son muy veraces y muy reales, y creo que son de una calidad estética magnífica. Y por último, destacar también una cuestión muy ilustrada en la Casa de los Tiros, que es la música. En esta sala también se puede visitar el piano del famoso maestro Francisco Alonso, el compositor de las Leandras, que está depositado gracias a la gentileza del Centro de Documentación Musical, y digamos que es una de las piezas más notables de esta sala. Bueno, y aquí esta sala también parece un viaje en el tiempo. Además nos sentimos un poco observados por toda esta cantidad de retratos que tenemos. Cuéntanos su historia. Bien, es muy conveniente la apreciación, porque es otra de las salas que están ambientadas en la época del siglo XIX, intentando ser una vivienda burguesa de aquel momento. Y tenemos mobiliario de la época fernandina también, y también instrumentos musicales de ese momento. La música en el siglo XIX era una cuestión que empezó a entrar en los ámbitos domésticos y a interpretarse como una forma de ocio muy notable. Y una de las piezas más significativas de esta sala, que se llama Gabinete Isabelino, es el arpa. Esta arpa del taller Chaillot, francesa, del siglo XIX, que es una de las cuestiones más particulares y más bellas de esta sala. También tenemos un piano de esa época, del siglo XIX, un piano previo a los típicos que se han difundido y generalizado, una versión más prístina, más primigenia, y es muy interesante la serie de retratos femeninos. Anteriormente en la Cuadra Dorada hablábamos de la importancia que tenía la figura femenina en la Casa de los Tiros, y esta es una de las salas más relevantes en esa cuestión. Son retratos de damas burguesas del XIX, pintados en su mayoría al óleo. De ellos, muchos de ellos son anónimos, no se conoce autoría, pero sí que hay un cuadro muy interesante de un pintor italiano que desarrolló su carrera en Granada y en Almería, un pintor que se llamaba Andrea Giuliani. Es un pintor
muy particular, que también se dedicó a la enseñanza artística académica en Almería, y el retrato que conservamos de su mano es de una dama. También hay uno de los retratos más destacables, es un retrato de una dama con un loro en su mano, que es muy exótico y muy atractivo. Y finalmente destacaría esta sala un Belén del siglo XVIII, que está conservado en una urna de época, que es una pieza muy particular y muy típica de los ámbitos religiosos, de conventos, pero que también empieza a tenerse en estos interiores burgueses domésticos. Y bueno, este es el comienzo de la planta primera del museo, con el cual nos vamos encaminando hacia el final del recorrido. Y aquí en esta sala nos encontramos pues una galería de granadinos ilustres, como el caso de Ángel Ganivet, y aquí también una de estas mujeres tan importantes que tuvo la ciudad, como es el caso de Mariana Pineda. Efectivamente, en esta sala conviven personajes muy ilustres de nuestra cultura, literatura sobre todo, tertulia, el mundo del teatro, y una referencia a la importancia de la figura femenina. Personajes que han sido destacados por la historia. Actualmente vivimos un movimiento regenerador de la narrativa de la historia, o de la historia de la cultura, de la historia del arte, que intenta recuperar a las grandes desconocidas que son las mujeres. Pero ya en la Casa de los Tiros hubo cabida desde un primer momento a personajes como Eugenia de Montijo o Mariana Pineda. También están representadas en esta sala una menos conocida, como la Tortajada o Petra Cámara, que era bailarina. Y bueno, destacamos aquí un boceto para un monumento que no llegó a realizarse, de la heroína liberal Mariana Pineda, del escultor Manuel González, y es un depósito del Museo de Bellas Artes, gentileza de este museo también granadino. Y bueno, es interesante la relación de la Casa de los Tiros con Mariana Pineda, también entronca con Federico García Lorca. Federico García Lorca se dice que leyó por primera vez su obra dedicada a Mariana Pineda en la sala del Museo de Casa de los Tiros, que ha tenido una relación permanente desde el siglo XVII con el ámbito literario. Desde ese momento ya hay tertulias literarias, como una que tenía los Granada de Venegas, en la que participó Juan Latino, y bueno, desde que se abrió como museo se han ido atesorando en su archivo documentos relativos al Rinconcillo, la tertulia cuyo miembro más famoso era Federico García Lorca, o La Cuerda, o la del Avellano, como citaba anteriormente, protagonizada por Ángel Ganivet. Este retrato es de otro de los miembros de su tertulia del Avellano, José Ruiz de Almodóvar. Bueno, Emilio, aquí vemos que hay una sorpresa enorme en esta sala, y es este dragón que tenemos aquí en nuestras espaldas. Cuéntanos un poco su historia. Bueno, este es uno de los dragones sobre el que iba la tarasca, la famosa tarasca de la procesión pública del Corpus. Antes hablábamos de los carteles, que también en esta sala tenemos representados unos cuantos, pero el objeto que más nos deslumbra y el que más nos sorprende es esta pieza espectacular, ¿no? Una tarasca es un dragón de la tarasca que data de 1931 y se exhibe en nuestra sala gracias a la gentileza del depósito del Ayuntamiento de Granada. Bueno, y es un lujo poder contar con él. Es
espectacular y el público infantil, escolar, siempre queda fascinado con él, pero bueno, es una sala en la que se cuenta de manera general los acontecimientos del siglo XIX, hitos económicos y de la historia del turismo, como la figura del duque de San Pedro de Galatino. Se muestra también un mapa de la historia histórico de la ciudad, diversas escenas urbanas que nos sirven para apreciar cómo ha cambiado la ciudad, diversas fotografías también de la celebración del Corpus, algunos carteles relacionados con el mundo taurino, que también está muy bien representado en nuestra colección de carteles, y finalmente una serie de ejemplares que forman parte de la colección hemerográfica del museo, que es una de las cuestiones que caracterizan a la Casa de los Tiros. Como decía al comienzo, la Casa de los Tiros contiene en sí misma varios museos, varios archivos, varias bibliotecas y la hemeroteca provincial de la ciudad. Y aquí en esta sala tenemos algunos de los personajes más influyentes de esta tertulia del Rinconcillo. Así que, Emilio, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Por qué los tenemos aquí en la Casa de los Tiros? Empezamos por eso. Gallego Burín fue uno de los personajes más relevantes de esta tertulia, conocida fundamentalmente por Manuel de Falla y Federico García Lorca, pero en la que había una cantidad de intelectuales, músicos, literatos, periodistas, artistas, médicos, ensayistas. La nómina es amplísima y se ha estudiado mucho este periodo y cada vez se va conociendo más sobre estos personajes que no solo fueron Lorca y Falla. La idea de dedicar una sala a esta tertulia en concreto comienza por esta idea de Gallego Burín y digamos que en opinión del equipo técnico del museo es que la Casa de los Tiros es fruto de hecho de la cultura y del conocimiento que generó este grupo intelectual. También es muy relevante el hecho de que se conserve en la Casa de los Tiros una ingente colección de manuscritos de Federico García Lorca y de otros personajes del Rinconcillo que fueron donados tanto por la familia de Gallego Burín como por Melchor Fernández Almagro, otro de los miembros más importantes de la tertulia. En paralelo se generó un montón de actividades culturales en las que participaron personajes de la misma como Hermenegildo Lanz, que tuvieron un protagonismo muy, muy relevante para la creación del museo y de la institución cultural que somos ahora, la Casa de los Tiros. El cartel de esa exposición lo realizó Hermenegildo Lanz y es de una modernidad muy notable, así como el despacho, que es lo más sorprendente cuando llegamos a la sala. Es un despacho que parece de nuestros días, pero que está realizado en torno a 1930 en un lenguaje vanguardista muy claro y que es testigo de cómo estos personajes estaban a la vanguardia del conocimiento y de la cultura en nuestro país y en nuestra ciudad. Y el fin del recorrido del museo. Digamos que se quiere dedicar la última sala al comienzo de la Casa de los Tiros, a 1929, y todo ese magma cultural que desembocó en lo que actualmente es la institución. Pues agradecemos a don Fernando Egea y a ti, Emilio, por abrirnos las puertas de este maravilloso edificio, este elemento del patrimonio granadino que invitamos a que todos conozcan, también por esas maravillosas explicaciones que nos han hecho un poco aprender en torno a la historia y en la importancia que tiene Granada también en el mundo. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el público que
que deseamos pueda verse atraído por el museo gracias a la labor de este programa tan relevante para el patrimonio de nuestra ciudad. Estamos encantados de teneros aquí y bueno, dar la bienvenida y de nuevo a vosotros cuando queráis volver a esta vuestra casa y al resto de granadinos y visitantes de cualquier rincón del mundo, como era la vocación primera del museo. Muchas gracias. Si la ansiedad te vence, si los nervios te vencen, si eres o has sido víctima de malos tratos, en Rapaces que Sanan, con terapeutas como Apache, que es el que tengo en mi puño, te damos ese empujón para que vivas con equilibrio emocional y en total libertad, sin miedos y sin nervios. Siempre que quieras, de Cheno Graos. La saga que ha conquistado miles de corazones ahora puede ser tuya. Adéntrate en un mundo donde las palabras despiertan tus sentidos. Historias cargadas de pasión, misterio y deseo. Donde lo prohibido cobra vida y cada elección puede cambiar tu destino. Disponible en librerías y las principales plataformas digitales. No te rindas, por favor. No cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Pronto Ricciardi, dígame. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Quiere que vaya a verte en tu pizzería? Claro que sí, cariño. Enseñarme el menú, la decoración y hacer una pizza conmigo. Perfecto. Si tú también quieres hacer una pizza conmigo, enseñarme tu local y que vaya a verte, llama este número a este correo. Te esperamos en Pizzeando con la Ricciardi. Music licensing reimagined. Granada ya echaba de menos una tienda de audio profesional como esta. Sonido Granada. Altavoces, micrófonos, DJ, podcast, iluminación. Gran variedad de artículos a precios increíbles, con la mejor atención al cliente. Y aquí, en Granada. Sonido Granada. Alquiler, venta e instalaciones de sonido e iluminación. Les esperamos en el Polígono Tecnológico de Ojíjares, naves 37 y 38. Más información en www.sonidogranada.com. Bienvenidos al parque comercial más grande de la ciudad. Ocio, diversión, gastronomía, deporte, moda, decoración, cine. Un lugar de encuentro y experiencias para toda la familia. El lugar donde quedar, el lugar donde quedarte. Granaíta. ¡Ay, qué buena está la carne! Oye, mira que te diga, la hamburguesa más sabrosa, la hamburguesa más salerosa, la más graciosa, la tiene en Burger 88. Una hamburguesa con 2 huevos, o con uno, lo que más te guste. Y no te olvides de pedir nuestras papas que quitan el sentido. Burger 88, Burger 88, yo no te lo reprocho.